Hola a todos, esto es Hora 21 y yo soy su amigo Miguel Pérez. Bien, el día de hoy vamos a empezar con el programa, que además es el primer programa de este año, enero, recién comienza el año, recién la gente está saliendo de las fiestas, bajada de Reyes, luego de las fiestas de Año Nuevo, Navidad, etcétera, que espero la hayan pasado muy bien al lado de sus familias y siempre con los cuidados del caso por la pandemia. Bien, el día de hoy tenemos 3 puntos que vamos a comentar muy brevemente y obviamente nos enfocamos en lo más importante. El primero, mucho más importante incluso que cualquier otra noticia con la que hayamos comenzado el año, es en relación al tema de las vacunas. Por fin sabemos algo ya de las vacunas. El día de ayer se anunció, el día de hoy también ya se consolidó el tema de que íbamos a tener el primer lote de vacunas, 1 millón en total, siendo que las vacunas se hacen en 2 fases o en 2 dosis, van a ser algo así como 500,000 personas las que van a recibir esta vacuna. Bien, lo que presumimos es que las primeras personas que van a recibir estas vacunas son las del personal policial, la del personal sanitario, es decir, las personas que están más próximas a los focos de riesgo. Y eso está bien, en todos los países se ha hecho y en todos los países se ha respetado, digamos, esa prelación. El problema es que se presenta con las vacunas chinas, que son las que ha dicho el gobierno que va a comprar, es que estas vacunas tienen una efectividad del 70%, una efectividad que ciertamente, digamos, supera ese 50% que es ni para ti ni para mí, pero que un 70% igual estimamos en comparación sobre todo con las otras vacunas, la rusa o la inglesa o la norteamericana, pues obviamente estamos por debajo. Estamos hablando, por ejemplo, de una diferencia entre un 90-95% versus esta vacuna, la china, que tiene un 70% de efectividad. Y hay un problema adicional. Esta vacuna china no ha sido aprobada por la FDA, es decir, por la Autoridad Médica Norteamericana, que en términos contemporáneos es la autoridad más autorizada a nivel mundial respecto de lo que significa la aprobación de los medicamentos mundiales. Básicamente rige para Estados Unidos, pero es un indicativo importante para todo el planeta. No está aprobado por la FDA. ¿Qué va a hacer el Perú? La DIGEMIT va a emitir una disposición en sentido contrario, es decir, la va a aprobar, la va a autorizar. ¿Por qué no se tentó a otro tipo de vacunas? Bueno, alguien diría por ahí que mejor algo que nada. Y es efectivamente, estamos ante una situación en la que la opción pareciera, por la omisión, por la negligencia del Ejecutivo, de Vizcarra y si acaso del gobierno que le ha sucedido después, es que la otra alternativa era nada. Y hay un dato adicional, no sé si se habrán dado cuenta, queridos amigos, que el Ejecutivo no ha pedido permiso al Congreso para comprar estas vacunas. ¿Se acuerdan ustedes que decía Vizcarra que uno de los motivos por la que no había logrado la concreción en la compra de las vacunas era, pues, efectivamente que no se habían aprobado o no se había aprobado la compra, la adquisición de estas vacunas, porque el Congreso había demorado o simplemente no le había prestado atención y finalmente no se aprobó por parte de ese Congreso? Pues efectivamente, el Congreso, lo dijimos siempre, no tenía que haberse metido en absolutamente nada porque estos son actos de gobierno. Y los actos de gobierno se realizan sin la intervención del legislativo. Además que ya había una regulación en términos de emergencia por parte de lo que significa las adquisiciones del Estado para este tipo de situaciones. Y efectivamente, el Ejecutivo no ha necesitado ninguna autorización del Congreso para poder comprar estas vacunas, con lo que diríamos en términos prácticos, una mentira más, señor Vizcarra, se le ha caído. Siguiente punto, queríamos analizar también y comentar el siguiente punto en referencia a un caso que ha llamado la atención del público en el Perú. Una atención además que se suscita ciertamente desde los lados jurídicos del país, pero díganme ustedes después qué cosa en el Perú no pasa por el tamiz del derecho. El tamiz del derecho, el derecho como tal, está presente en la vida de todas las personas. Derecho a trabajar, derecho a decidir libremente
en el cuerpo de las personas que piden el tema de la aprobación del aborto, derecho a la vida, derecho a la integridad física, derecho a la libre expresión, etcétera. Todo el derecho, mejor dicho, el derecho está metido en toda la vida social de todas las personas, de las personas que integran este gran colectivo llamado sociedad. Pues bien, el día de hoy, desde el derecho ciertamente devenido este problema, se ha llevado a cabo, mejor dicho, el informe oral en una acción de amparo referido a la autorización o en todo caso a la demanda de amparo solicitado por Ana Estrada Ugarte a fin de que se le reconozca el derecho a morir dignamente. Esta persona tiene una afección que no le permite articular incluso los músculos a nivel de aparato gastrointestinal, no le permite deglutar, como ella misma ha dicho en el informe oral ante el juzgado onceavo de Lima, el juzgado constitucional, y solicita pues que se aplique el artículo 112 en su caso, referido al homicidio piadoso. Muchos lo han confundido, muchos han establecido que a partir de esto estamos hablando de la eutanasia o la posibilidad de reconocer la eutanasia en el Perú. Ahí considero que hay un error. El homicidio piadoso es diferente a la eutanasia. El homicidio piadoso, que está en el artículo 112 del Código Penal, reconoce o establece, mejor dicho, una penalidad para aquellas personas que matan por piedad, ¿no?, en razón a una serie de circunstancias que el Código Penal establece. Y el 113, al contrario, establece lo que se llama algo así como el suicidio asistido. El tipo penal se llama instigación y ayuda al suicidio, es decir, asistir a un suicidio. Y eso es efectivamente la eutanasia. La eutanasia es morir, si acaso, dignamente, pero en términos de suicidio. Un suicidio al que estas personas no pueden acceder por limitaciones diversas. Una de ellas es efectivamente la tetraplegia, la paraplegia o alguna otra circunstancia que impida el ejercicio motriz del cuerpo humano para valerse por sí mismo. Hay que recordar en este sentido un caso muy sonado en España y que motivó ciertamente una película. Todos habrán visto, y acuérdense de esta película, Mar Adentro se llama la película, que además es un libro del autor Ramón Sampedro, protagonizada por un actor muy conocido, Javier Bardem, que trata pues de la vida de una persona que a los 25 años, siendo marino, siendo un aficionado al mar como él era, además en la zona de Galicia, la zona norte de España, tuvo un accidente, se rompió la séptima columna, o la séptima vértebra, mejor dicho, de la columna y quedó tetrapléjico. Pues esta persona vivió durante 35 años y los últimos 20 o 25 años había pasado su vida litigando contra el Poder Judicial español. El Poder Judicial, como más o menos creemos, le va a decir aquí en Perú a Ana, y espero que, vamos a ver qué es lo que pase, pues esperemos que sean razonables finalmente en su respuesta, le va a decir también que no. Bueno, pues le dijo que no, y en un momento determinado él dijo, bueno, me han dicho que no, pero vamos a instrumentar una muerte digna. Y él lo que hizo en ese momento fue instruir hasta un conjunto de 11 personas, cada una de ellas con una función especial, para que le provisionaran cada una de ellas un puntito más a lo que significó esta cadena de asistencia al suicidio. Este señor no podía ni siquiera, no podía caminar, no podía mover los brazos, lo único vivo en él era del cuello para arriba. Entonces se alimentaba a través de una cañita que le ponían sus alimentos previamente licuados, triturados, y se alimentaba por esa cañita directamente. Bueno, pues una persona le trajo el vaso, otra persona le trajo el agua, otra persona le acercó la mesita, otra persona hizo que se sentara en una posición determinada y finalmente alguien tuvo que haberle introducido el cianuro de potasio en la bebida que finalmente tomó. Bueno, pues lo que pasó finalmente es que él tomó esa bebida, filmó todo ese proceso, estableciendo claramente que nadie le obligaba a beberla, nadie estaba en ese momento asistiéndole a que eso ocurriera. Una vez que ya se certificó su muerte, hubo una detención, la detención de su pareja, y que finalmente fue absuelta porque no se logró demostrar cuál era la intervención que ella había tenido en todo este proceso.
7 años después, cuando ya todo había prescrito, la señora se presentó ante las autoridades y ante los medios de comunicación y confesó los hechos y que estableció justamente la base para toda la discusión futura de lo que significa la eutanasia. En Perú, el problema de la eutanasia es tan vigente como el de la identidad de género. Es tan vigente como el hecho de la libre disposición del cuerpo con el tema del aborto. Es tan vigente como el hecho de la libertad ideológica o la libertad religiosa, en donde algunas minorías religiosas eligen en qué creer y cómo creer. Es tan vigente como la objeción de conciencia, que es un desarrollo también del derecho a la libertad de conciencia. Es decir, estamos ante situaciones en las que la vigencia de algunos institutos jurídicos son tan importantes y que demuestran hasta dónde el Perú está caminando a ser una sociedad civilizada, una sociedad del primer mundo, cosa que nos falta ciertamente. El Perú todavía está estancada en una sociedad del tercer mundo, a veces pasamos a una sociedad del cuarto mundo, pero que creo yo con la ayuda y con todas las circunstancias que implican una modificación, un razonamiento y una apuesta de esfuerzo colectivo de todos nosotros para que el Perú sea una sociedad cada vez más civilizada en términos de respeto hacia esas minorías y de respeto hacia las personas que piensan de manera diferente. Ana piensa de manera diferente, obviamente, y hay que respetar esa manera de pensar y ver la forma de que efectivamente ese principio de dignidad que tienen todas las personas por imperio del artículo 1 de la Constitución también se respete. Así que suerte a Ana, suerte a todos los que luchan por una sociedad cada vez más justa e igualitaria, y suerte y éxito sobre todo para todos los que creemos en las libertades ciudadanas. Un tercer punto que quiero comentar es que hasta hace unos días no se sabía claramente sobre los planes de gobierno de todos los partidos políticos. Bueno, uno de los últimos partidos políticos que ha presentado su plan de gobierno es el partido Podemos. Un partido ciertamente que está en la cresta de la ola, no solamente por las conquistas que ha tenido en el Congreso de la República en relación al tema de la AFP, en relación al tema de la ONP, en relación al tema de la usura bancaria, es decir, una revisión de prácticamente todo el sustento económico, jurídico, de lo que ha significado el éxito de algunas financieras en el manejo de la economía del país. Efectivamente, ¿quién no está dado de alta en una AFP? ¿Quién no tiene una tarjeta de crédito? Es decir, toda la amalgama de economías individuales a nivel nacional pasa por una entidad bancaria. Y esta entidad bancaria administra nuestros fondos, ya sea que de manera compulsiva se nos obliga luego de firmar un contrato de trabajo, o ya sea que por las prácticas comerciales diversas estamos siempre prestos a conducirnos con una tarjeta de crédito, de débito, o hacer operaciones bancarias en términos de clientes bancarios. Pues bien, este partido, al margen de todas estas situaciones de éxito, también ha tenido problemas y los tiene, como otros partidos, como el APRA, como Fuerza Popular, etcétera, al punto incluso, y no es de ignorar ni de pasar por alto, las imputaciones que se han hecho a sus líderes. Pero bueno, al margen de las imputaciones a sus líderes, y esos son sus líderes, lo que ha ocurrido en los últimos días es justamente un plan de gobierno que en verdad ha sido bastante sorprendente, sorpresivo y agradable que así ocurra, porque hemos tenido la oportunidad de leerlo y ciertamente con algunas también discrepancias en relación a algunos puntos, pero discrepancias razonables y en conjunto un plan de gobierno bastante atractivo. El plan de gobierno está jefaturado, el equipo de plan de gobierno está jefaturado por una persona de reconocido prestigio en el ámbito de la economía, como es el señor Carlos Anderson, y estamos ante un plan de gobierno, como he dicho, bien estructurado. Cabe resaltar, por ejemplo, las propuestas sobre la creación de 1 millón de empleos, sobre la tecnologización o la tecnificación de la educación y la salud, sobre la construcción de 200 mercados modelos, sobre la modernización también de la salud y la educación y sobre la mejora y el afianzamiento de la seguridad ciudadana. Y ahí donde me quiero detener un poquito, por unos 30 segundos, para decir lo siguiente. El tema de la seguridad ciudadana no solamente está dado por el hecho de tener más policías en las calles. Ciertamente una de las propuestas del partido Podemos es evitar que las personas con mucha experiencia, es decir, los que hayan conseguido ya 30 años de servicio, se vayan de la policía
cobren un sueldo de cesantía, de ser cesantes, y que se incorporen a la actividad privada como privados, ya sea en la actividad de seguridad o no. Bueno, pues lo que se pretende con ello es que se creen incentivos para que estas personas con mucha experiencia en el ámbito de la seguridad pues no se vayan de la policía. De esa manera, el número de policías, que es un poco la ratio de seguridad, no se disminuya o no disminuya permanentemente versus los policías que ingresan tanto a la escuela de oficiales como a la escuela de suboficiales. Hay ciertamente propuestas complementarias como la que en su momento daremos a conocer, pero que en global, desde la perspectiva del trabajo en cuanto al manejo policial, por ejemplo, también está el tema de la creación de los megacomplejos policiales para estructurar de manera más coordinada e integrada el trabajo de la investigación criminal, sobre todo en las primeras fases, también me parecen correctos. Donde habría que mejorar, a mi criterio, es el tema del manejo carcelario. Se dice que hay que crear más cárceles para deshacinar las cárceles. Bueno, ciertamente es una medida, pero es una medida inmediatista que creemos puede ser mejorada en el siguiente sentido. Hay una afirmación que a veces pareciera ser incontrastable o incuestionable, que es que se deben crear más cárceles para que no haya hacinamiento carcelario. Porque claro, las personas que están en un mismo espacio, compartiendo celda, compartiendo situaciones de privación de la libertad, pues obviamente van a tener un mejor trato. Yo creo que esa no es la única solución, y una solución mucho más razonable y humana no es tanto que haya más cárceles. Un país no es mejor porque hay más cárceles, un país es mejor porque no hay muchos presos, porque los presos de alguna manera, los reos de alguna manera, es el fracaso o demuestra el fracaso de una sociedad. En una sociedad que no ha sabido educar, que no ha sabido prevenir, que no ha sabido establecer lógicas de control previo a que la conducta delictiva aparezca, a esas personas que la propia sociedad, el propio Estado ha fracasado, se les manda a la cárcel. Y hay que construir más cárceles para que estas personas vayan y no estén hacinados. Esa es una, ¿verdad? Me parece una tontería incluso. Porque lo que hay que hacer es que el espacio carcelario se racionalice. Esto es, que vayan a la cárcel solamente las personas que deban ir a la cárcel. Es decir, hay que evitar prisiones preventivas abusivas y hay que establecer lógicas de juzgamiento y de investigación que sean más confiables y que permitan efectivamente que los culpables estén en la cárcel y los inocentes en la calle, y no al revés. En el Perú nos hemos acostumbrado al por si acaso. Te detengo por si acaso. Te mando a prisión preventiva por si acaso. Te mando a la cárcel porque la prensa me va a crucificar y puedo perder el empleo. Y eso no es así. Tenemos que ser valientes, jueces y fiscales, para establecer en términos de principios constitucionales que la libertad está por encima de cualquier otra circunstancia, incluso por encima del hecho de que me despidan, porque primero están mis principios, y mis principios como hombres de derecho y como demócratas. Si esas afirmaciones y esos valores no están insertos en la vida personal e institucional y profesional de un fiscal o de un juez, entonces ¿para qué está ahí? No debería estar ahí, debería postular al INPE a fin de que obviamente sea una especie de vigía penitenciario, o simplemente debería postular a ser policía, porque obviamente ellos sí hacen política criminal con el tema de la seguridad. Tanto fiscales como jueces están vinculados a la objetividad por el lado del fiscal y a la imparcialidad por el lado del juez, y sobre todo a juzgar, investigar con principios constitucionales que van de alguna manera más vinculados al ámbito de la protección de los derechos de las personas. Y no olvidemos que un delincuente también es una persona, o alguien que ha sido imputado por un delito también es una persona, que debe ir a la cárcel, sí, no me cabe la menor duda que debe ir a la cárcel, pero en tanto sea declarado culpable, en tanto que los mecanismos de derecho y de justicia se hayan pronunciado en grado definitivo, y no estar presentando a la gente, a todos por igual, como si fueran ya condenados o como si fueran presos de alta peligrosidad cuando apenas están denunciados o cuando apenas han sido intervenidos en una primera aproximación del proceso en el ámbito de la justicia penal. Obviamente, y eso además es peligroso porque hay un artículo del Código Procesal Penal en el título preliminar que dice que nadie debe ser presentado como culpable cuando no lo es. ¿Dónde están esos valores? ¿Dónde están esas normas que además tienen rango constitucional? Simplemente no existen en la conciencia de algunos.
y obviamente desde esta perspectiva, desde mi perspectiva y de esta posición, la vamos a defender. Vamos a defender siempre los derechos ciudadanos y vamos a defender siempre el Estado constitucional y el Estado de Derecho. Bien, el día de hoy, esos han sido los 3 temas que me ha tocado comentar. No se pierdan, no se vayan, vamos a tener 2 espacios más, una con Diosdado Gaitán, que el día de hoy ya no tanto va a ser mi compañero de mesa en la dirección de este programa, sino se va a convertir en una suerte de invitado, tiene una denuncia importante que hacer, una denuncia que incluso podría tener ribetes penales en el Ministerio de Cultura y que significa pues una suerte de malos manejos en cuanto al dinero de todos los peruanos para el financiamiento de algunos proyectos de ayuda, entre comillas, que no han sido canalizados en esas ayudas y que incluso le han cancelado a muchos artistas que obviamente han estado en estado de necesidad producto de la pandemia. En un siguiente bloque tenemos la presencia de un experto en derecho ambiental, un gran jurista y catedrático de la Universidad Católica, que también nos va a acompañar el día de hoy, el doctor Pierre Foy Valencia, a quien también le vamos a saludar y vamos a tener un coloquio sumamente agradable seguramente y que también nos va a acompañar. Los esperamos con ustedes dentro de unos segundos. Hasta ahora. Hola amigos, estamos de regreso en este tu programa Hora 21. El día de hoy estamos en esta sección, nos hemos puesto del color verde, el color de la esperanza, el color del medio ambiente, ¿no? Y para eso no hay mejor invitado el día de hoy como lo es Pierre Foy Valencia, profesor destacadísimo de la Universidad Católica y uno de los mejores especialistas en la materia. Bienvenido, Pierre. Gracias, Miguel. Te agradezco la invitación y dispuesto a coloquiar en los temas ambientales. Eso, coloquiar, conversar entre amigos en la seriedad que significa el medio ambiente y la seriedad que significa la protección del medio ambiente. ¿Cómo está, cuál es la situación actual? ¿Cuál es el análisis situacional de lo que significa el cuidado del medio ambiente en el Perú? Ya, tal vez me iría de frente a la parte más vinculada al derecho, pero previamente hay que decir algo que corresponde pues a primero de derecho, ¿no?, de cualquier facultad, cuando se habla de las fuentes materiales y las fuentes formales, ¿no? Entonces las fuentes materiales pues son ese conjunto de realidades, problemas, etcétera, que dan sustento a que emerjan estas llamadas fuentes formales como la ley, la doctrina, etcétera. Entonces, si lo vemos la cuestión ambiental desde el punto de vista de las fuentes materiales, efectivamente hay una compleja, ¿no?, situación, más aún en nuestro país que tiene tanta diversidad, tantos ecosistemas, tantos conflictos. Entonces, esas realidades complejas son las que provocan a que se pronuncie, ¿no?, el sistema jurídico propiamente. Sin embargo, la lectura de esas fuentes materiales no es pacífica. Ideal sería que fuese estrictamente objetiva, pero no, hay distintas miradas, ¿no?, ideológicas, políticas. En los últimos tiempos hay una mirada muy fuerte, ¿no?, por ejemplo, el enfoque llamado anti-extractivista, ¿no? Es un poco el tema de los modelos económicos, claro, ¿no? ¿no? La crítica, y activista, extractivista, ¿no? Pero bueno, eso deriva en toda una propuesta digamos política. Que se han polarizado los modelos económicos en cuanto a la explotación de los recursos naturales, extractivistas y anti-extractivistas. Claro, ¿no? Entonces los anti-extractivistas prácticamente en muchos casos, no les gusta que digan esto, pero igualito lo digo, prácticamente han disfrazado un lenguaje activista, medio marxista, izquierdoso, ¿no?, como para ascender a una nueva etapa, ¿no?, el cambio,
en donde la ¿Cuál sería ese salto cualitativo? Un salto ¿no? cualitativo. ¿Cuál sería ese siguiente estadio? Justamente el antiestativismo, es decir, no meterse con estas actividades, no sé, pues Cajamarca va a vivir solamente del queso, ¿no? Y cosas así, ¿no? Estoy un poco banalizando, pero falta pues una visión más realista, más globalizada, ¿no? Aunque este antiestativismo está también difundiéndose en toda la región, muy consonante con estos discursos políticos del Foro de Sao Paulo y ahora de Puebla, ¿no? Entonces todo está más o menos orquestado ahí. Bueno, y como fuente material hay visiones y visiones, hay otras visiones en donde efectivamente no tiene por qué ser entendido como algo excluyente, sino concordante. Para eso las tecnologías actuales permiten hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, entonces esos problemas, ¿cómo se traducen en el derecho? De muchas formas, ¿no? Simplificando nomás, cuando pensamos en un sistema jurídico, hay varios componentes siempre presentes, ¿no? Principios de derecho, hay principios de derecho ambiental, políticas, instituciones en los poderes públicos, nacional, regional, local, sistema judicial, destinatarios, ¿no? O sea, el sistema jurídico X, en este caso el ambiental, tiene diversos destinatarios, todos los ciudadanos también, pero los mineros, los agrarios, los pesqueros, o sea, es una profusión ahí de segmentos de destinatarios, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, procedimientos, en todo el sistema jurídico hay procedimientos, en lo ambiental también se están generando en materia administrativa muchos procedimientos especializados, ¿no? Inclusive por sectores. Acaba de salir, bueno, hace unos meses sobre procedimientos administrativos, ambientales, para el sector vivienda, también hay para el sector agrario. Entonces la especialización, ¿no? de los procedimientos es una cosa también interesante, ¿no? Te preguntaba eso al inicio porque llama la atención en los países europeos, ¿no? En los países europeos, en Estados Unidos, pero sobre todo en los países europeos hay toda una conciencia muy, muy sólida en relación al cuidado del medio ambiente. Claro, ¿no? claro. Pero claro, un pensamiento de esa naturaleza al que ha llegado una sociedad tan evolucionada como la sociedad europea, a partir de valga la redundancia, una evolución propia de esa sociedad, que primero pues fue probablemente extractivista, ¿no? Y que se le ha agotado los recursos y mira hacia el tercer mundo, África, América Latina, especialmente en Perú. Decía que el Perú no, es un país muy diverso, no solamente en cultura, sino también en recursos naturales, en sistemas ecológicos y tal, que obviamente significa una amplia capacidad del Estado peruano, del país como tal, en brindar todos estos recursos naturales que el mundo tecnificado, el mundo industrial necesita. ¿Cómo cuidar eso, el medio ambiente, que nos ha tocado la naturaleza de manera privilegiada en Perú, pero a su vez cómo lograr ese equilibrio entre desarrollo y cuidado al medio ambiente? Porque lo que no podemos tampoco soslayar es el hecho de que el medio ambiente pues es nuestra casa, ¿no? Hay que cuidarlo y hay que respetarlo, como de manera ancestral se hacía en Perú, pero también tenemos la necesidad de un desarrollo y sobre todo de una tecnificación y una tecnologización de la realidad productiva del país. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Correcto. Bueno, siempre se habla, ¿no? del hombre, ¿no? El homo fabe, del homo político, ¿no? etcétera, ¿no? Y una nueva dimensión es el hombre ecosistémico. O sea, el hombre no puede vivir sin ecosistemas, ¿no? Cuando tú lo llevas a la luna, fuera del planeta, tienes que reproducir el ecosistema. El ecosistema sí puede vivir sin los hombres, ¿no? Y se demostró con la pandemia, ¿no? Claro, ¿no? Entonces esa es una cosa importante. Hay un autor, Friston, que decía pues que hablaba del aplanamiento de la Tierra. O sea, que lo que está allá y acá todo prácticamente está hoy en día interconectado. Pero sí, efectivamente hay realidades muy diversificadas que deben tener sus propios procesos. Pero ya no es como antes, en los años 70, cuando arranca con fuerza este asunto, los países en vía de desarrollo decían: nosotros no queremos temas ambientales, queremos temas de desarrollo social. Y así empezó poco a poco, pero luego ya se ha ido insuflando todo el asunto ambiental dentro de la dinámica social. Entonces ya no es un asunto que se excluye, ¿no? Pero sí estas diversas realidades es muy intensa. Chiquito, nomás un ejemplo, Surco. Surco tiene lo que los esposos Toffer hablaban hace más de 50 años de la tercera ola, ¿no? Había ola 1, 2, 3, los agrarios, los modernos, los postmodernos. Bueno, en Surco encuentran los tres tiempos, solamente en arte también. Entonces, solamente está hablando de Lima, ¿no?
Entonces, ¿cómo equilibrar? Sí, efectivamente, hay que recoger las experiencias relacionadas con los ecosistemas, los saberes ancestrales, pero no hay que mistificarlos y convertirse en extremistas, ¿no? Que lo ancestral ya lo resuelve todo y lo moderno lo perverso, ¿ya? Eso también son discursos que se escuchan. Entonces, digamos, meten la variable étnica y ancestral y le dan ya un enfoque muy dual, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hace el corte. 1535 vino lo malo. Antes todo era bueno. No había caníbales, no había degollamiento, no había genocidios en masa, no había, ¿no? Todo era bonito. Entonces, eso viene probablemente de esa obra tan conocida del Imperio Socialista de los Incas. Claro, ¿no? claro. En la que, claro, todo lo bueno y tal. Sí, pero también hay que acordarse de un libro interesante de fallecido Juan José Vega, que habla de la guerra de los Huillacoches, y ahí se dice muchas cosas. Entonces, bueno, pero regresando a nuestro tiempo, aunque siempre tengan a colación estas cosas, las cuestiones indígenas, la gente activista invoca todas estas cosas, ¿no? Y dice habla de la ancestralidad, pero muchas poblaciones que están en determinados sitios no han estado ahí, han estado en otros lados y han sacado a los que estaban ahí, ¿ya? Entonces los han conquistado, dominado, etc. Entonces, cuando queremos hacer dualismo, pues uno mismo se come la cola, digamos, ¿no? Claro. Se contradice, Pierre Foy, como profesor, destacadísimo profesor en Derecho Ambiental, creo uno de los pocos que tiene el Perú en esta materia, pero probablemente propiciador de las escuelas diversas en varias universidades, entre ellas la de Lima, la Católica, claro, la agraria, y la agraria, y entre otras, con unas posiciones además particulares. Nos enteramos hace poco, justamente a partir de estas posiciones particulares, ciertos problemas que tuviste en nuestra alma mater, en nuestra Universidad Católica, somos de la Universidad Católica. Cuéntanos un poco su experiencia, Pierre. Ya, mira, yo hice dentro del Facebook, miscelánea que tengo ahí, algunas declaraciones, algunos opiniones, y luego fueron extraídas fuera de contexto. Yo siempre digo, texto sin contexto es un pretexto. ¿Pretexto para qué? Para un montón de cosas, como la que me ha pasado, ¿no? Entonces, extractaron, y eso se pandemizó justo el mismo día de la marcha mayor, ¿no? Que hubo pues 2 fallecidos. Y yo dije algunas expresiones, te cuento una, por ejemplo, ¿no? Que la señalo de hace 30 años, ¿no? ¿Ya? Yo decía, pulpines perversos, me refería al segmento de quienes cometen estas actividades, no a todos. El que sabe de... No, pues la marcha, si bien es cierto, la marcha tuvo una vocación, digamos, que es digna de apoyar. La preocupación, es decir, siempre nos hemos preocupado y nos hemos quejado de que esta generación X y ahora la generación Y y Z, no se han comprometido con la política, están vacíos de ideología y tal, pero de un momento a otro empiezan a movilizarse. Si bien es cierto, uno puede estar de acuerdo o no con esas movilizaciones, pero hubo un sector que fue violentista, y eso es innegable. Un sector que fue violentista, que fue asusado además, y que propició olas de respuestas y violencia cruzada, que motivó ciertamente muertos por un lado, pero también de la policía muchos heridos. Eso era innegable, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo digo varias frases, y algunas las digo de tiempo, ¿no? El estribillo del desarrollo sostenible que viene de mucho tiempo, en donde señala porque hay que pensar en las necesidades de las futuras generaciones, y yo siempre he dicho desde hace 30 años en mis clases y en conferencias internacionales, un poco en sarcasmo porque es válido, ¿no? No nos podemos cercenar jus iucandi que tenemos como derecho, ¿no? Siempre respetando. Entonces yo decía pues que hay que pensar en las necesidades de las futuras generaciones, pero no sabemos si las futuras generaciones van a ser más degeneradas que las actuales. Así es. ¿Ya? Entonces, han saltado, han chillado un montón de gente que cómo es posible que las actuales generaciones van a ser más decadentes. Está demostrado que en muchas cosas sí. Hace 30 años, 20 años, 10 años si quieres también, yo decía esto y las personas que tenían 20 o 25, ya tienen 40, 50, todos no son santitos, ¿no? Hay muchos que están bien prontuariados, son delincuentes, perversos, corruptos, y por supuesto que también hay de la buena calidad. Entonces, la generación per se no es algo sano
y sagrado ni perverso. Por eso es que hice una hipérbole refiriéndome a González Prada, que decía viejos, ¿no?, a la tumba. ¿Y por qué los viejos a la tumba? ¿No? Yo digo entonces, aquel segmento perverso, malhechor, ¿no?, que atenta contra muchos valores, a la tumba, ¿no? Y al infierno. ¿Ya? Yo te pongo un ejemplo para que veas que mis palabras no tienen por qué ser mal vistas. Si viene, por ejemplo, una feminista, ¿no?, o un activista y cuestiona pues válidamente a un violador o un asesino en serie, ¿no? Entonces, y da una expresión como diciendo, vayas a la tumba del infierno, todo el mundo lo ve como algo, ¿no?, válido, ¿no? Indignante, por supuesto, pues yo también tengo derecho a indignarme contra esos sectores perversos. No solamente eso, sino que incluso piden pena de muerte, castración, química, ¿no? Ya, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Y por decir lo mismo en sentido inverso y para un grupo de gente, te condenaron en la Católica. Claro, claro. Hay un fenómeno, bueno, casi te condenan porque finalmente... sí, justamente hace poco acaban de, si se quiere, reconocer que han estado en un error. Yo interpreto que es un error porque no se puede estar atentando contra las libertades de las personas, menos de un docente, y el linchamiento mediático pues no es un mecanismo válido en una instancia académica, ¿no? ¿Llegaste a firmar esos manifiestos contra Merino? Bueno, hubo un manifiesto que me pidieron si quería, yo dije rechazo totalmente eso, no estoy de acuerdo, probablemente haya sido el único, por lo menos en el ámbito de varias cosas, ¿no? Hay un instituto que yo formo hace tiempo, o participo de hace 20 y tantos años. ¿No te sometiste entonces no, al pensamiento único? No, es que no va conmigo. Así es. ¿Ya? Había un comunicado, ¿ya? Están en su libertad. Todititas las unidades académicas de la Universidad Católica suscribieron ese comunicado, están en su libertad. Pero cuando hay mucha monocordia, ya pues le quita un poco de sabor a las cosas, ¿no? Y más aún hablando en un escenario pues de un tiempo a esta parte, la sociedad peruana se ha convertido en una suerte de bipolaridad, ¿no? Sí, en la que los del pensamiento único nos juzgan a los que no pensamos igual que ellos y nos apartan. Nos discriminan, nos apartan y nos maltratan finalmente, nos dicen de todo, ¿no? Ahora resulta que hay los muertos buenos y los muertos malos, los golpes buenos y los golpes malos. Bueno, por dos muertos en el tema de Merino, que ciertamente lamentable, si estamos en la solidaridad humana que significa cada uno de los fallecidos, vieron la vacancia en ese momento, o en todo caso, fíjate, no la vacancia, no la renuncia de Merino. Pero fíjate, la denaturalización. Ahora mismo hay ¿cuántos muertos? ¿5? Claro, de la marcha debían ser pues 10 veces más, ¿no? La denaturalización de lo que es una conceptualización de héroe, ¿ya? Entonces se instrumentaliza incluso con la muerte de estos dos muchachos para tener ya una postura, un caballito de batalla, inventan parques, he visto ahí en la gralla que han hecho un parquecito en honor a ellos, ¿no? En fin, me parece una cosa desproporcionada a los hechos, ¿no? Y más bien los héroes reales son pues los policías, los médicos, los bomberos, básicamente, ¿no? No, policías han habido ¿cuántos? Muertos, más de 500, cerca de 600 muertos durante esta pandemia, y poco o nada se ha hecho por ellos en razón a rescatar su memoria. Al inicio, recuerdo, cuando se iba a comunicar la muerte de un policía, iban en taxi o como fuera, le entregaban una notificación, un papel y ni saludaban a la familia. Luego un poco se ha ido humanizando eso y por lo menos le hacen un toque fúnebre al momento en que eso ocurre. La fuerza mediática, que son digamos las masas, ¿no? De los tiempos actuales, construyen y destruyen, ¿no es cierto? De pronto un día para otro, en lo chiquito de mi caso, aparecía como un tipo perverso, ¿no? Y me han dicho de todo, ¿no? Por el viejo lesbiano, y no sé, ya me la estoy creyendo también. Me han dicho de todo, ya no puedo reproducir. Y te construyen otras imágenes. La posverdad, ¿no? Claro, ¿no? Entonces ahora como 30 años, porque mi eslogan, este año sería 31, pero mi eslogan ha sido 30 años de docencia y decencia en derecho ambiental, que muy poca gente podría decir. Nos consta, Pierre, nos consta, porque además nosotros, bueno, yo te conocí ciertamente como uno de mis profesores en la licenciatura en la Católica, cuando estudié,
y luego nos volvimos a encontrar en España, en Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha, y en Toledo también. En Toledo también. Eso no se puede contar. Eso no se puede contar. Y claro, la calidad de docencia tuya es impresionantemente buena y de una lucha constante, incluso a veces contracorriente. Y muestra de esa lucha constante y a veces contracorriente son tus libros. Mira, ¿Puedes comentarnos un poco? Bueno, sí, este es un tratado de derecho ambiental, el primer tratado, ¿no?, del tema que hay en el país. Tiene 9 prólogos. Ajá. ¿Ya? Entonces ya no le he puesto prólogo, no le he puesto multiprólogo. Pues ya son muchos, ¿no? Bueno, es un proceso, espero que esto siga creciendo. Y justamente a raíz de mis publicaciones y estas cosas, conectando con estos problemas, ¿no?, que supuestamente yo tendría pues un encono con los jóvenes, ¿no?, soy perverso, no creo en los jóvenes, oye, 30 años metido en esto, ¿no? Entonces de pronto me convierto en un perverso, mentira. Y acá está la prueba, una de las pruebas, ¿ya? Esto, por el centenario de nuestra querida facultad, testimonio sobre el derecho ambiental. Entonces, la ley del derecho ambiental ya tiene sus añitos, no es tan primario, pero digamos, entonces aquí recojo a quienes, de los más antiguos hasta los más recientes, que a veces yo con cariño, no con desprecio, a veces le digo a Pulpines, pero con cariño, ¿ya? Y a muchos lo saben y lo aprecian. Y yo les he invitado a un montón. Hay otros que no han querido, ¿por qué? Porque le voy a hacer caso a Pierre y no, que yo soy bacán, yo estoy tal cosa. Cada quien haga lo que quiera, pero yo no he excluido a nadie. Ellos han excluido los que no han querido estar. Y hay mucha gente joven que no comulga con mi pensamiento, pero yo los he incluido, ¿no? Los he convocado y ellos están agradecidos. La universidad significa pues universalidad, universitas. Y fíjate, donde no se acepta un pensamiento universo no debería. o universal en la universidad, entonces ¿para qué tienes una universidad? ¿Para qué diriges y por qué eres director o rector? Fíjate, yo tengo una promoción de derecho del año 80, ¿no? Ya tiene su tiempito. Y he promovido, pero no es una obra individual, sino he promovido ya 3 libros sobre testimonios en las especialidades de cada quien. Hay mucha gente conocida, como te cito, bueno, Aníbal Quiroga, que es mi abogado muy bueno en estos asuntos de la Católica, Beatriz Ramachotti, Sandro Fuentes, inclusive de otras orillas ideológicas, como puede ser César Landa. En fin, entonces es una promoción muy diversa, muy amplia. César Landa coincidió contigo también en Castilla-La Mancha. Claro, sí, justo coincidimos. Pero no llegamos a viajar con él a Toledo. No. Entonces, y mi amigo, ya no sé ahorita cómo estará, espero que sigamos, un saludo si me ve. Pero hemos publicado 3 libros, ¿ya? Sobre también testimonios, cada quien desde su propia perspectiva. No tiene nada que ver con la ambiental, cada quien constitucional, procesal, en fin, hay muchos profesores, ¿no?, de la universidad que escriben ahí, etcétera, ¿ya? Entonces hemos dejado una valla alta. Entonces, cualquier otra promoción tendría que hacer 4 libros, ¿ya? Y todavía no he terminado porque pienso hacer un 4º libro más de aquí a un par de años que descanse. Y entonces la valla va a ser más alta. Yo no sé si estoy hablando de récord Guinness, pero una promoción de derecho que produce propiamente 4 libros, 5 libros, de todas maneras es algo interesante y demuestra mi reconocimiento, mi fervor por las antiguas generaciones y por las nuevas generaciones. Así que no me inventen discursos, ¿no?, de un día para otro con linchamientos mediáticos, como queriéndose sacar clavos de otras cosas pendientes por mis posturas ideológicas, porque yo también publiqué hace poco, y a mucha gente no le gustó, y a otra gente sí le gustó, un libro sobre el llamado Acuerdo de Escazú, lo bueno, lo malo y lo feo, y yo ponía falsas urgencias, porque para mí era una forma de impostar agendas muy particulares de organismos, de ONG, qué sé yo, como si fuesen la agenda oficial del país, ¿no? El derecho de acceso a la información, participación y justicia ambiental es un derecho que tiene su propia consistencia y no necesitaba ese documento, como lo sustento en el libro. Es un tema pendiente, ¿no? Es claro. un tema que te quiero Pero comprometer. menos mal que ya no lo ha ratificado. Sí, definitivamente el Congreso no lo ratificó. Pero te decía que es un tema pendiente el tema de la ONGización, ¿no?, de la política nacional.
Conversaba hace poco con Marco Ibaceta, lo he comprometido para una entrevista nueva y te quiero comprometer también a ti para ver este tema, justamente porque pareciera que las ONG son pues los que gobiernan este país. Mueven masas, mueven capitales, mueven ayudas, mueven criterios, promueven una lógica de pensamiento único, como decíamos al inicio, y finalmente nos terminan por condenar a los que no pensamos igual que ellos. Es interesante, ya que mencionas esto, ¿no? Yo de broma mucho tiempo decía ONG, por si acaso no es o negocio, no es la simplificación. Yo respeto aquellas que tienen posturas que se prestan a apoyar pues a los animales, a los ancianos, a los enfermos, al ambiente también, pero aquellos que ya están entubando premisas ideológicas, ahí sí ya no. Sí, la cosa hay un libro, por ejemplo, que menciona intelectual budista Matthew Ricard, ¿ya? Sobre el altruismo, un librote así grandote, y un acápite menciona que en la India hay 3 millones de ONGs. 3 millones de ONGs, ¿ya? Entonces es un fenómeno mundial. Y en Estados Unidos mencionaba que habían 250.000 y así, cifras. ¿Y en Perú cuántas tenemos? No tengo el dato, no tengo el dato, ¿no? Pero claro, evidentemente es menor, pero está metida por todos sitios, ¿no? Se han pandemizado. Ese es un tema pendiente, y es un tema que te quiero comprometer. Bien, para ir ya terminando, porque ya el tiempo se nos ha excedido. Vale, te agradezco. Nada más que agradecer a Pierre Foy, ilustre amigo, ilustre profesor de la Universidad Católica, nuestra casa de estudios, nuestra alma mater, y comprometerlo, como ya te comprometí, Pierre, a una siguiente visita. Tus palabras finales, Pierre. Bien, agradezco aquí a nuestro querido amigo Miguel por la invitación, por la disposición, el reencuentro, ¿no? Y el inicio también de muchas actividades, ¿no? Y efectivamente para hablar los temas que resulten pertinentes según mi expertise, y añado ahí en perspectiva, en fin, ya depende de las agendas, la nueva disciplina que estoy promoviendo hace tiempo, ¿no? Que es el derecho de protección y bienestar animal, sobre el cual hay muchas cosas, mucha normativa, mucha doctrina, y estamos ya también escribiendo algo sobre eso más sólido, sin llegar propiamente a ello, ¿no? A este tamaño todavía no, porque es inicial, pero ya llegaremos a eso, ¿no? Muy bien. Se agradece. Bien, entonces hemos estado con Pierre Foy Valencia, catedrático, profesor de la Universidad Católica, y la producción, Pierre, nos está preguntando una cosa. ¿Los libros los has traído para mostrarlos y obviamente te felicitamos por ellos? ¿O vas a hacer una ilustre también donación a esta...? Pues, lo único que le falta es poner la dedicación a al mejor criminólogo del país. Caramba. Miguel Pérez Arroyo, aquí lo voy a poner en todo ratito. Bien, en un momento entonces lo hacemos. Muchas gracias por tu visita. Gracias. Con ustedes hasta dentro de unos momentos. Hola amigos, estamos de vuelta aquí en tu programa Hora 21. Bien, en esta sección, una sección importante, una sección sumamente atractiva y entretenida, pero también seria por las circunstancias del caso, contamos el día de hoy con nuestro compañero de mesa de dirección, pero que hoy día va a cambiar un poquito el rol y vamos a hacer con él una entrevista, denuncia a su vez, pero que en definitiva es una entrevista que va a dar mucho de sí. Hablamos del tema de la cultura. La cultura en particular es un tema que nuestro invitado, a su vez, compañero de mesa de dirección, el amigo Diosdado Gaitán Castro, ha trabajado durante muchos años. Démosle la bienvenida y comencemos con esta sección a interés de todos nosotros. Mi querido Miguel, un abrazo grande, un saludo para todos los que nos están viendo. Y sí, pues yo soy un obrero de la música
que es parte de la cultura peruana, y es una música en verdad que tiene partida de nacimiento en el corazón mismo de nuestro querido Perú, en los Andes. Me ocupa ya alrededor de 34 años en este menester. Es prácticamente gran parte de mi vida entregado a esto. Y bueno, en este tiempo de pandemia, los que estamos inmersos en este trabajo nos hemos visto muy afectados, ¿no? Y en ese sentido, el gobierno promovió una ayuda económica para todos los que estamos involucrados en ¿Esta ayuda económica de qué trataba? O sea, ¿solamente era dinero? ¿Era algún tipo de costeo de actividades? ¿De qué trataba en particular? Dinero a cambio de servicios, ¿no? Artísticos, musicales, proyectos de trabajos como por ejemplo generar discos, videos, en fin, pero no solamente involucrada a la música, sino también a la artesanía, en fin, un poco general, ¿no? La cultura viva. Sí, la cultura viva. A la cultura viva, como Sí. se ha dicho siempre. Claro, la cultura es un tema, bueno, tú vienes trabajando 33, 34 años. Además, incluso recuerdo yo, durante la pandemia se iba a celebrar tu concierto de los 33 años, ¿verdad? Es verdad. Me parece. En el Gran Teatro. En el Gran Teatro, un escenario súper especial y además que aboca a los grandes conciertos, a los grandes espectáculos culturales como los de México o como los de otros países en donde los artistas vienen y obviamente hacen ese tipo de... Pero todo ese esfuerzo en realidad es con recursos propios. Ujú. O sea, nosotros nunca hemos tenido el apoyo frontal de ninguna organización, ni gubernamental, ni particular, ¿no? No, todo ese esfuerzo se perdió. Entonces nosotros hemos hecho todo lo que hemos hecho de espaldas en verdad del Ministerio. El Ministerio de Cultura, particularmente yo en mis 30 y tantos años y no sé cuántos años tiene el Ministerio de Cultura, no se ha presentado, yo no lo he visto a trabajar efectivamente en esta cultura viva, que no solamente en su mensaje, en su trabajo, en su esfuerzo lleva identidad, sino también es un ente promotor de la patria. Entonces, no sé, tal vez su trabajo está abocado en otra situación, no sé, pero yo que lo haya visto, no. Uno de los grandes pilares de la sociología y la antropología contemporánea era siempre decir de que el gran problema nacional es que no había identidad nacional. Eso le decían hasta los 80, 90. Claro. Ahora como que se ha dejado de lado ese tema, se ha abocado a otro tipo de problemas como por ejemplo, la identidad de género y demás cosas. La identidad nacional como que se ha dejado de lado. ¿Sientes ese abandono también en función a lo que la cultura representa? Es decir, la cultura consolida identidad nacional. Pero definitivamente ahora lo que me cuentas, ese abandono que ya no solamente se ha venido dando durante muchos años, sino que se ha concretado en una situación bastante calamitosa, como es el abandono de los artistas post-pandemia, ¿no? Bueno, post-pandemia no, seguimos en pandemia además. Sí. Y en realidad resulta lamentable, porque se supone, si hay un ente ahora que se llama Ministerio de Cultura, es para generar justamente esa identidad nacional, cultural, etcétera, ¿no? El apoyo a esa cultura viva, que somos muchos a nivel nacional y somos una vertiente que, como vuelvo a repetir, ha sido afectada directamente con esta pandemia. Somos trabajadores de la cultura peruana y por lo tanto no podemos vivir ajenos al gobierno, a la agenda del gobierno. Pero en ese sentido había brindado el gobierno nos había lanzado un salvavidas, pero este salvavidas tiene unas aristas tremendas. Una que el 31 de diciembre nos mandan un correo, a mi modo de ver, informal, donde dicen, mire, usted ha sido aprobado, usted sí es apto y se merece el apoyo cultural. ¿De cuánto se trataba ese apoyo en promedio? Iban de varios montos, dependiendo del proyecto que tenías y como qué personería te presentabas, ¿no? Si eras de manera jurídica podías acceder hasta 75.000, sí, de manera independiente van desde los 3.000, 7.500, 35.000 y así, ¿no?
¿Y dónde está el asunto? Es que nos mandan este comunicado el 31 de diciembre como para aguarnos la fiesta, pero no solamente a mí, o sea, yo sé claramente qué soy, qué es lo que he hecho por la música, por la cultura peruana, pero es por muchos artistas, trabajadores de la cultura peruana, ¿no? Entonces le dicen, sí, eres apto, pero se acabó el dinero. No vas a recibir eso. Se acabó el dinero, no hay plata. Sí, y habían priorizado a empresas que en verdad dejan mucho que desear en su actividad artística y lo que es más grave es que, por ejemplo, uno de los requisitos de esas empresas para que puedan ser beneficiarios de esta ayuda económica, decía, los trabajadores culturales independientes o las organizaciones antes mencionadas deberán evidenciar como mínimo que han venido realizando actividad cultural durante el periodo de un año previo al 16 de marzo. Y estas empresas que han sido beneficiadas han sido creadas después del 16 de marzo. Wow. O sea, en medio de la pandemia, ¿no? Por lo tanto, ¿tienes algún nombre de alguna empresa que ha sido beneficiada? Son varias, o sea, bueno fuera que fueran una, dos, tres, son bastantes. Sí tengo, y es doloroso. Estas empresas en realidad no merecían porque estaban haciendo un juego realmente terrible en contra de los que sí realmente necesitamos hacer un trabajo y además venimos desarrollando nuestro trabajo de manera formal hace mucho tiempo. O sea, yo tengo mi empresa que tendrá unos 20 años o 15 años tal vez. Pero han priorizado a gente que recién se han formado empresarialmente después de la pandemia. Y acá el reglamento decía que no, que tendrían que ser después del 16 de marzo. Encima que asesinan la cultura viva, la matan, hace que se rompe esa cadena de retroalimentación de la identidad nacional. Y obviamente, como sabemos, la identidad nacional, como digo, creo que ha dejado de ser un problema y ahora se están abocando a la identidad de género, por ejemplo. Imagínate. Pero encima de eso, lo que me cuentas es mucho más grave. Esto es, el dinero que estaba destinado para un conjunto de personas, un conjunto de instituciones, con un requisito objetivo y fundamental, que era el de su existencia antes del 16 de marzo, con por lo menos un año de anticipación. Así es. Y luego han sido creadas luego del 16 de marzo y han recibido esa ayuda. Así es. Es sospechoso. Y como vuelvo a repetir, habría que investigar, ¿no? Desde el punto de vista penal, ahí qué delitos puedan haberse cometido, algún tipo de delitos de función, desde luego, pero que... Mi querido Miguel, yo te alcanzo acá, nos hemos juntado, hemos hecho un colectivo de artistas de todos los rubros y en tiempo récord hemos logrado detectar estas anomalías. Sin embargo, no hemos sido minuciosos, pero yo creo que haciendo una investigación mucho más profunda, podríamos llegar a algo más grave y más terrible incluso, ¿no? Te dejo, es el... Sí, claro, vamos a investigar este tema. Hay una institución que trabaja de la mano con nosotros, que es el Instituto Peruano de Criminología, y vamos a derivarlo a la unidad de investigación, además también de Infolegal, para que puedan verificar eso que acaban de denunciar. De una manera irrespetuosa nos mandan un correo cuando esta información en realidad como mínimo nos debieron enviar con una resolución para que tenga un viso un poco formal, ¿no? No, y además hay un tema fundamental que llama la atención en todo esto que me cuentas, y es que la semana pasada nos hemos enterado de que solamente 4 funcionarios del Ministerio de Cultura se han llevado en el mes de diciembre cerca de 200.000 soles. Es decir, sueldos de 56.000 en un caso, bueno, en 2 casos, en el de las viceministras de Cultura, del ministro, que es de 35.000, y del secretario general, que me parece de 50.000 soles. Y no hay plata, en el Ministerio de Cultura no hay plata. Imagínate, y a nosotros los que estamos realmente fajándonos por la cultura, nos han relegado de esa forma. Y vuelvo a repetir, no solamente hablo por mi persona, que de alguna manera, por el trabajo y el esfuerzo que hemos hecho y hemos dedicado, podemos salir de alguna manera de esta situación, podemos defendernos, pero hay muchos que han hecho un trabajo también espectacular, no tienen la misma suerte y necesitan en realidad esa ayuda, ¿no? Le han dado esta ayuda a empresas que no tienen nada que ver con el rubro. Menciona una, sí. Por ejemplo, no voy a decir el nombre, pero el rubro sí.
se dedicaba a la venta de motocicletas. O sea, no tiene nada que ver. Y nosotros, en realidad, a él le han dado alrededor de 70 y tantos mil, ¿no? Y esa empresa le ha quitado la posibilidad a 10 artistas, porque si se presentaban de manera personal, le podrían dar hasta 7.500 soles, que para ellos sí es elemental. Entonces, además, son artistas que en todo este tiempo no han facturado, no han tenido presentaciones, han tenido que innovar con el tema de los conciertos virtuales. Que no es lo mismo. No es o lo sea, mismo. Yo hice un concierto virtual, en realidad inversión versus ingresos no cuadró. O sea, tuve una pérdida. ¿No? Porque la gente todavía, en el momento que yo hice, no tenía esa costumbre y esa cultura de poder ver su concierto en una pantalla, ¿no? A ellos les gusta más estar ahí en contacto. Por eso se llama cultura viva. Claro. Y ahora, que nosotros volvamos digamos, a reestructurarnos, etcétera, va a estar un poco difícil, muy complejo. Estamos viendo que el COVID-19 está incrementándose, estamos entrando, según dicen, a la segunda ola, entonces todavía nos tenemos que replegar aún más. Y con esta situación, en realidad fue como que recibir pues un baldazo de agua justo. Un desprecio, ¿no?, absoluto de las autoridades para el artista, para el obrero de la cultura, que además, como decía del inicio, no solamente nos enseña a cantar, a bailar o a pintar o a percibir el mundo como lo que significa la cultura, sino a mostrarnos quiénes somos. Eso es justamente a lo que estamos renunciando. La historia misma, podría yo decir, está en el huayno. Y se los puedo demostrar. O sea, y el huayno transita con el pueblo, con su pueblo. Ahora, no, el ejemplo más clásico que siempre yo doy con el tema del huayno, y con el huaylas, en este caso da mi origen huancaíno, es entre el huaylas antiguo y el huaylas moderno. El de una sociedad agrícola, en el antiguo, claro, con los pasos y con todo lo que se hace, y el moderno, que es ya una sociedad urbana, claro, pero sin dejar de lado las raíces, ¿no? Exacto. El hilo de la vida, Y en cuanto a la historia, por ejemplo, en la época de los 80, todo lo que vivió el país, todo lo que transitó Ayacucho, todo lo que sufrió, ahí está. Impregnado clara y nítidamente en todos los huaynos. En la época de la gratuidad de la enseñanza, que la querían quitar, claramente hay una obra que perdura hasta hoy y que está tan vigente, que se llama Flor de Retama, ¿no? O la canción que siempre escucho y a veces te pido que la cantes en alguna reunión, Helme. ¿No? Que es un caso judicial, además, ¿no? Y es una canción antiquísima. Así es. Entonces, así... 1800 y pico. Claro, es como un torrente milenario el huayno. Así es. ¿No? Entonces, y a nosotros, en realidad, trabajadores, porque nosotros somos otra cosa, somos trabajadores de la cultura, nos han hecho este desprecio, ¿no? Ojalá que puedan revertir. La esperanza es que, según dicen, es que van a pedir, van a gestionar una nueva partida, y posiblemente de esa partida nos pueda llegar algo. Bueno, el Ministerio de Cultura, ya para ir terminando, se ha visto envuelta en varios escándalos en los últimos años. Más aún. Más aún con lo último que ha pasado con el tema tuyo, con el tema de Richard Swing, con lo que se ha utilizado, se ha visto cómo se utiliza el presupuesto y el dinero de todos los peruanos. Bueno, no es mi tema, chica, ¿no? Es el tema de todos los artistas. Por cierto, y digo de todos los artistas, pero a su vez de todos los peruanos, porque el dinero que ellos reparten en sueldos, en favores o en situaciones irregulares, es el dinero nuestro. Y ahora mismo la SUNAT incluso hasta nos quiere ajochar para que nos miren las cuentas a todos los peruanos por más de 10.000 soles, que ciertamente es un 20-30% de la población nacional, pero claro, están desesperados por más ingresos, por más impuestos, y todo ¿para qué? Para llevárselo al Ministerio de Cultura. ¿Sirve algo el Ministerio de Cultura, a tu criterio? Como te vuelvo a repetir, en mis 33 años yo no he notado su presencia. Tal vez sirve para un sector, ¿no? Pero para nosotros que hacemos este rubro, nosotros siempre hemos vivido ajeno. Yo, para acceder al Teatro Nacional, en realidad hice mis requerimientos, pero no tuve la suerte. He tenido que recurrir a una tercera persona que sí tenía la llegada para lograr eso. Y es así que logré el Teatro Nacional. De otra manera, no podía.
¿no? encima O sea, te porque no costó. califico. Y en realidad yo he sido premiado por la UNESCO y No, he por sido el Congreso nombra- también 2 veces. he por el visto. Congreso, en todas las ciudades del país, literalmente en todas las ciudades del país, he recibido las llaves de la ciudad como visitante distinguido, en fin, en diferentes ciudades, no solamente de Perú, sino de Latinoamérica, de Norteamérica, en fin, en Europa. En Inward. ¿Y qué pasa? Aquí en mi patria, en realidad, no calificaba para poder acceder a un teatro hermosísimo, como es el Teatro Nacional. Y nosotros tenemos un espectáculo que está al nivel del espectáculo del mundo. O sea, porque nosotros matizamos perfectamente la tradición con la modernidad. La hilvanamos de tal manera de que se hace muy interesante, muy apetecible, muy rica. Y es por eso que nuestra música de alguna manera pudo ingresar en el gusto y en la preferencia también de mucha juventud en el país y de diferentes estratos sociales. O sea, el trabajo desplegado en estos años ha sido fructífero, ha sido muy bueno, pero aún así somos invisibles ante ante el sector del Ministerio de Cultura. Pero bueno, ahora estás entrando ya en política. Sí, y justamente por eso y por mucho más, porque en realidad dicen, un artista, ¿por qué? ¿Y por qué no? ¿O es que la política solamente es para uno y nosotros no vivimos, no soñamos, no queremos el bienestar común o no tenemos un afán social? Al contrario, nosotros somos la voz del pueblo. Vivimos con el drama del pueblo permanentemente. Desde ya entonces podemos decir de que tu agenda legislativa, tu agenda parlamentaria, en caso de ser elegido al Congreso, se va a abocar al sector de cultura y a los artistas. Una parte, claro. Es interesante, es importante, pero hay otros casos que también me tienen que ocupar, ¿no? Que me enerva, en realidad, por ejemplo, ser pasivo y ver cómo nuestra política se maneja con muchos visos de corrupción, cómo no se fiscaliza de una manera realmente contundente y tajante, cómo se juegan los intereses del país. Entonces, realmente cansado de ser un mero espectador, entonces he aceptado esta invitación y espero de todo corazón estar a la altura. ¿Qué número eres? El número 11 El número de 11. Podemos Perú. El 11 y el 21 creo que son los números. Somos el equipo. Aunque no nos debemos de dar la mano, dice. Sí, para respetar las normas sociales. Bien, interesante tu denuncia, interesante tu reflexión, Diosdado. Y lo que no hay que olvidar nunca, y lo has dicho tú claramente, es que la política es empatía, ¿no? Por La supuesto. política es empatía. Si no tenemos empatía en política, estamos de más. No debemos siquiera calificar de seres sociales, porque en la empatía y en la sociedad tenemos que tener esa conexión justamente con el pueblo. Y ustedes son obreros del pueblo y tienes un Estado que permanentemente los invisibiliza, los ningunea, prefiere gastar el dinero del Estado, de todos los peruanos, en otros proyectos, en otros temas, en sueldos, y lo peor de todo, en temas que aparentemente encierran lógicas de corrupción, ¿no? Es verdad. Bueno, lo que yo he demostrado a lo largo de mis 34 años de carrera artística es mucha entrega, mucha pasión por lo que hago, mucha buena voluntad. Entonces es lo mismo que voy a hacer en el Congreso, ¿no? Así es. Y hay que estudiar, sí, hay que prepararse y estoy en eso. Y yo creo que estoy preparado para esa situación y yo creo profundamente de que vamos a dar una dura batalla en ese Congreso. Muy bien. Con estas palabras finales entonces, y siempre atento a lo que significa el trabajo congresal, el trabajo político, la denuncia y la indignación, sobre todo, la indignación por lo que pasa, y con esta misión que tenemos, creo yo, los que creo de alguna manera podemos hacer las cosas bien, y el compromiso que debemos tener. Muy bien, te deseo lo mejor, Diosdado, te agradezco la visita. Palabras finales. Bueno, gracias, y no se olviden, este 11 de abril marque el 11 de Podemos Perú. Con ese mensaje entonces vamos terminando el programa el día de hoy. P11 ha dicho mi amigo Diosdado, P11, número 11, Podemos 11. Ya se lanzó a la piscina y obviamente es el candidato del arte, es el candidato del pueblo. Preferimos el 21, aunque vamos a decir que también el 11 y el 21 son dos buenos números. Bien,
El día de hoy entonces hemos tenido un programa de antología, un programa en el que se ha juntado el medio ambiente con Pierre Foy, se ha juntado la denuncia en el tema del Ministerio de la Cultura y la coyuntura que ha sido materia de la primera sección. Con ustedes entonces hasta dentro de una semana. No se pierdan el programa de la próxima semana que va a estar incluso mejor que el día de hoy. Hasta la próxima.